Hola, en este vídeo voy a hacer las filas de unión de la trasera, el pico, el cordón con flores y la fila de madroños. Pero antes os voy a enseñar cómo hice el cálculo básico para obtener el contorno del top. El cálculo lo hice a partir de la muestra de 2 grannies con las 2 filas de unión y el punto zarzo. Medí y con el ancho del granny, que en mi caso eran o 5 o 6 centímetros, calculé de la siguiente forma el contorno para saber cuántos grannies necesitaba. Con un granny de 5 centímetros y un contorno de pecho de 60 centímetros, al dividir 60 entre 5 me da 12 grannies. Si por ejemplo tuviera un granny de 6 centímetros y un contorno de pecho de 90, la división me daría 15 grannies. Si por ejemplo tuviera un contorno de pecho de 107,5 centímetros, lo dividiría entre 6, y entonces me daría 17,91 y tendría que hacer un promedio a 18 o a 17 y después ajustar con las vueltas de la espalda que os voy a enseñar ahora. El top tiene 6 grannies en la parte delantera y en la parte trasera otros 6, 3 y 3. Y luego la parte central son las vueltas de ajuste que ahora os enseñaré. Con estas vueltas de ajuste yo lo que hice fue ajustar, es decir, intentar que el top tuviera el margen para darse un poquito más de sí o un poquito menos. Hice esos agujeritos para botones que después no utilicé, porque al final el cordón se introduce bien sin necesidad de introducirlo por los ojales. Hay que añadir también los grannies de los tirantes, 3, 4, 5, eso ya habría que medir. Igual que para la altura total del top, que ya va a depender si queremos que nos quede más cortito o más largo. Estas vueltas de ajuste, que yo las he usado para la parte trasera, también se puede usar como parte delantera colocándole unos botones. Están realizadas con 3 filas de puntos bajos. Se empezaría desde la vuelta de ajuste del bajo. Haría una cadena de subida o engancharía directamente una hebra nueva y voy cogiendo lo que es en el primer punto alto, hago 2 puntos bajos, introduciendo la aguja como por el medio. En el hueco 2 puntos bajos y en el pétalo otro punto bajo. Hay que intentar que no quede ni demasiado ajustada ni demasiado apretada. El número de puntos es un poco como os vaya pidiendo la labor. Y aquí al llegar al punto zarzo, igual intento hacer como uno en cada vuelta. Si pide alguno más, pues también, o alguno menos. Al llegar al final, cadena de subida, giro, veo que más o menos me quede bien y comienzo la siguiente fila. En esta fila es donde tendría que hacer los huecos de los ojales. Si voy a poner botones, y ya os he dicho antes que se puede utilizar como delantero. Aquí entonces haría una cadena al aire, saltaría uno en la base, punto bajo, y ese sería un hueco de ojal para un botón pequeño. ¿Que quiero el ojal más grande? Pues entonces haría 2 cadenas, salto 2 y en el tercero seguiría con los puntos bajos. Ya es calcular los huecos de ojales según la medida que nos quede. 1, 2 y 3 vueltas. Puedo hacer 4, 5, la medida que quiera o necesite para ajustar el top. A continuación voy a hacer el pico que va justo en los tirantes con la sisa
en los dos y comienza en la parte de abajo, da toda la vuelta y vuelve a la parte de abajo de mi parte trasera. Introduzco en la cadena número 3 del granny con una hebra nueva y voy a hacer puntos deslizados en la hebra posterior de la cadena de arriba. Hago 2, 3 puntos deslizados, 2 cadenas al aire. En la siguiente cadena, punto deslizado y punto deslizado, 2 cadenas al aire. Esa es la secuencia: 3 puntos deslizados, 2 cadenas al aire. La fila de madroños la inicio en la primera vuelta de puntos bajos de la vuelta de ajuste. Ahí sacaría una hebra nueva, ajustaría con un nudito primero y hago 5 cadenas. Estiro, cojo hebra, introduzco por la primera pata de la cadena, cojo hebra, el mismo hueco, cojo hebra, introduzco por el mismo hueco, cojo hebra, 3 veces. Y a continuación cojo hebra y moviendo un poco la aguja, porque a veces cuesta, saco, vuelvo a coger hebra y deslizo. Y ahora vuelvo al mismo hueco, vuelvo a coger hebra y deslizo. Hago otras 5 cadenas y vuelvo a la base. Dejo pasar un grupo de puntos altos y voy al siguiente y en el primero hago un punto deslizado. Y ya vuelvo a repetir. Dejo pasar 2 puntos altos y en el siguiente, en el primer punto alto o en el medio, ya es decidir, pero que sea siempre el mismo. Hago un punto deslizado y ya sería continuar durante todo el bajo. El cordón se empieza con un círculo mágico, una cadena de ajuste, estiro para ajustar el círculo, otra cadena más y ahora voy a hacer un punto medio. Cojo hebra, introduzco en el círculo, cojo hebra, vuelvo a coger hebra y saco las 2 hebras y la cadena. Hago 2 cadenas más y vuelvo a la base para hacer un punto deslizado. 2 cadenas. Cojo hebra, introduzco, cojo hebra, vuelvo a coger hebra y saco todo. 2 cadenas, vuelvo al círculo, cojo hebra y deslizo. 2 cadenas, cojo hebra, círculo, cojo hebra, ahí ya estaba haciendo un punto alto y saco hebra. 2 cadenas. Vuelvo al círculo, cojo hebra y deslizo. Aquí en este punto ya tendríamos un trébol, que también queda muy bonito. Intento siempre que la hebra vaya ocultándose y voy a hacer el último pétalo. 2 cadenas y punto medio. Cojo hebra, círculo, cojo hebra, saco las 3. Me ha costado un poco. 2 cadenas, vuelvo al círculo, cojo hebra y deslizo. Tenso un poco
Y ahora a partir de ahí empiezo a hacer el cordón, que es a base de cadenas. El largo que necesite. Yo hice 1,5 metros. Una vez que tengo el largo que necesito, cojo hebra y en la tercera cadena, en la pata de abajo, cojo hebra, saco, vuelvo a coger hebra y saco los 3. 2 cadenas. Introduzco en la misma pata, cojo hebra y deslizo. 2 cadenas, cojo hebra, voy al mismo hueco, cojo hebra, vuelvo a coger hebra, saco los 3 y 2 cadenas. La única diferencia es que aquí el hueco donde introducimos es una cadena en lugar de un círculo mágico. Lo que intento es que el cordón no me moleste y lo voy poniendo hacia la izquierda. Ahora voy a hacer el último. Aquí en el último ya introduzco, cambio la hebra de posición más arriba con el cordón por debajo, deslizo y lo que hago es que esta última cadena la meto por debajo, ahí. Rodeo el cordón con la hebra, pero bueno, esto es una forma de rematar, pero puede ser cualquier otra. Y ya luego lo único que haría sería cortar y ocultar la hebra a lo largo del cordón. El cordón se introduce bien incluso con la flor. Apretándola un poquito va a entrar bien entre punto bajo y punto bajo si los puntos no están tejidos muy ajustados.